En 1977, Ford tomó una decisión que no apareció en ningún titular, no generó protestas, no provocó ningún escándalo público. Fue una reunión más en una cadena interminable de reuniones corporativas en Dearborn, Michigan, donde hombres con trajes oscuros y carpetas llenas de números decidieron el destino de millones de familias que nunca fueron invitadas a opinar. Decidieron matar al Maverick. No la fábrica, no la línea de producción, no los trabajadores. El auto. Y con él, algo que ninguna campaña publicitaria puede fabricar desde cero, 15 años de confianza acumulada, de madrugadas en que un motor arrancó sin drama. De quincenas estiradas hasta el límite donde el Maverick fue la diferencia entre llegar y no llegar. Esta es la historia de cómo un auto que nació para la gente común fue destruido por las mismas personas que lo construyeron. Una historia sobre lo que pasa cuando una corporación mira sus propios números y deja de mirar las caras de sus clientes. Sobre la diferencia entre un producto y una promesa. Y sobre lo que significa perder algo que nunca supiste que ibas a extrañar hasta que ya no estaba. Pero para entender por qué esto duele, primero hay que entender de dónde vino el Maverick. Porque no nació siendo un ícono. Nació siendo una respuesta. Una respuesta desesperada de Ford a un problema que Detroit no quería admitir que tenía. Corre el año 1969. El mercado americano está cambiando de maneras que los ejecutivos de las grandes automotrices preferirían ignorar. Los autos compactos importados están ganando terreno. Volkswagen está vendiendo en Estados Unidos más de 500,000 de unidades al año. Los japoneses están tocando la puerta. Y dentro de la propia Ford, alguien finalmente dice en voz alta lo que todos saben pero nadie quiere aceptar: hay un comprador que no están atendiendo. Un comprador que no quiere un Mustang, no puede pagar un Torino y no le alcanza para un Galaxie. Un comprador que solo necesita que el auto arranque, que no se rompa y que no lo arruine financieramente en el intento. Ese comprador existe en millones. Y Ford no tiene nada para él. Lo que vino después tardó 2 años en materializarse, pero cuando llegó, llegó con una claridad que pocas veces se ve en la historia automotriz. El Ford Maverick 1970 era exactamente lo que prometía ser: simple, confiable, barato de mantener y honesto hasta los huesos. Sin pretensiones. Sin excesos. Sin intentar ser algo que no era. Empezaba en menos de $2,000 en Estados Unidos. En México, en Brasil, en Argentina, llegó poco después y encontró algo que nadie en Dearborn había calculado del todo: no solo encontró compradores, encontró devotos. Esa es la palabra correcta. Devotos. No clientes satisfechos, no consumidores conformes. Personas que sintieron que ese auto los entendía de una manera que el mercado rara vez entiende a quien no tiene dinero de sobra. Y esa devoción, construida silenciosamente en millones de garajes y calles secundarias de América Latina, iba a ser ignorada por completo cuando llegara el momento de decidir su futuro. Para entender lo que el Maverick significó en América Latina hay que olvidarse por un momento de las cifras de ventas y de los reportes de mercado y pensar en algo mucho más concreto. Hay que pensar en una familia en Guadalajara en 1972. El padre trabaja en una fábrica de calzado. La madre lleva las cuentas de la casa con una precisión quirúrgica porque no hay margen para el error. Tienen 3 hijos. El auto anterior, un sedán viejo que heredaron de un tío, lleva meses en el taller consumiendo dinero que no existe. Alguien les habla del Maverick. Un vecino, un cuñado, alguien que lo vio en el lote y preguntó el precio y no lo podía creer. Van a verlo un domingo por la tarde sin intención real de comprarlo, solo para ver. Y algo pasa ahí en ese lote. Algo que no tiene nombre técnico pero que cualquiera que lo haya vivido reconoce de inmediato. El auto les habla. No con lujos, no con cromados exagerados, no con un vendedor que les promete cosas imposibles. Les habla con su honestidad. Con sus líneas limpias que no intentan disimular lo que es. Con un precio que por primera vez en mucho tiempo no los hace sentir excluidos del mercado sino parte de él. Se lo llevan. Y durante los siguientes 10 años ese Maverick va a ser parte de la familia de una manera que ningún electrodoméstico, ningún mueble, ningún otro objeto jamás va a hacer. Va a estar en el fondo de las fotos de cumpleaños. Va a llevar a los hijos a la escuela con el mismo motor con que los llevó el primer día. Va a sobrevivir caminos de terracería, lluvias de verano, el abuso cotidiano de una familia que lo necesita demasiado para tratarlo con delicadeza.
Y cuando finalmente llegue el día en que haya que reemplazarlo, la conversación va a ser difícil porque reemplazar un Maverick no es comprar otro auto. Es cerrar un capítulo. Eso es lo que Ford estaba construyendo en América Latina sin saberlo del todo. No estaba construyendo participación de mercado. Estaba construyendo memoria familiar. Y la memoria familiar es el activo de marca más poderoso que existe porque no tiene precio, no tiene competencia y no se puede fabricar con ningún presupuesto publicitario por grande que sea. En Brasil el Maverick tuvo su propia historia paralela que merece contarse porque ilustra algo fundamental sobre lo que este auto era capaz de provocar. Ford Brasil lanzó su versión del Maverick en 1973 y desde el primer momento quedó claro que este no iba a ser un auto ordinario en el mercado brasileño. Las versiones locales tenían motores adaptados a las condiciones del país, carrocerías que respondían al clima y a los caminos. Y un precio que ponía al alcance de la clase media algo que hasta entonces solo existía para los que tenían más. Las ventas fueron inmediatas y contundentes. Pero más allá de los números, el Maverick brasileño desarrolló algo que los analistas de mercado no saben cómo medir, una personalidad propia. Los brasileños lo adoptaron como suyo. No como un auto americano que había llegado al país, sino como algo que pertenecía a su paisaje, a sus calles, a su forma de vivir. Le pusieron apodos. Lo modificaron con la creatividad particular de quien ama algo y quiere que refleje su propio carácter. Lo convirtieron en objeto de culto antes de que esa palabra se usara para describir autos. Lo mismo ocurrió en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela. En cada mercado donde el Maverick llegó encontró no solo compradores sino personas dispuestas a defenderlo como si defender el auto fuera defender algo de sí mismas. Eso no ocurre con los productos ordinarios. Eso ocurre cuando un objeto toca algo más profundo que la necesidad práctica. Cuando toca la identidad. Y mientras todo eso ocurría en las calles de América Latina, en las oficinas de Dearborn los ejecutivos de Ford estaban mirando otros números. Números que no capturaban nada de lo que acabamos de describir. Los problemas empezaron, como suelen empezar los problemas corporativos más costosos, con una pregunta que parecía razonable. Era 1974 y la crisis del petróleo había sacudido al mundo automotriz con una violencia que nadie había anticipado completamente. Los precios de la gasolina se habían disparado. Los compradores americanos estaban cambiando sus hábitos de una manera que parecía permanente. Y dentro de Ford alguien hizo la pregunta que en ese momento sonaba perfectamente lógica: si el mercado está pidiendo autos más pequeños y eficientes, si los japoneses están ganando terreno precisamente con esa propuesta. Si Volkswagen sigue creciendo con el escarabajo, ¿por qué no movemos el Maverick hacia arriba y lanzamos algo aún más pequeño y económico para el comprador de entrada? La respuesta a esa pregunta fue el Ford Pinto. Y el Pinto tenía un problema que con el tiempo se convertiría en uno de los escándalos corporativos más estudiados de la historia industrial, pero eso es otra historia. Lo que importa aquí es lo que esa decisión reveló sobre cómo Ford pensaba en el Maverick. Lo pensaba como una ficha en un tablero. Como una pieza que podía moverse hacia arriba en el mercado cuando la estrategia lo requiriera. Lo que no estaba pensando era en los millones de personas para quienes el Maverick no era una ficha. Era su auto. La presión sobre el Maverick fue aumentando a lo largo de los años siguientes por razones que dentro de Ford parecían sólidas y coherentes. El Maverick compartía plataforma con otros modelos de la línea. Las economías de escala de la producción americana empezaban a chocar con las necesidades de los mercados latinoamericanos que requerían adaptaciones locales. El Pinto estaba ocupando espacio en la conversación interna. Y sobre todo, Ford estaba desarrollando el Fairmont, un modelo que en los planes de Dearborn iba a reemplazar tanto al Maverick como al Pinto con una propuesta más moderna, más eficiente y supuestamente mejor para todos. El Fairmont era, en papel, un auto mejor que el Maverick en casi todos los sentidos técnicos. Mejor suspensión, mejor eficiencia de combustible, más espacio interior, diseño más contemporáneo. Los ingenieros tenían razón en casi todo lo que decían sobre él. Lo que los ingenieros no podían medir, porque eso no es lo que hacen los ingenieros, era el peso de 15 años de confianza acumulada. No podían cuantificar lo que significa para una familia haber dependido de un auto durante una década y que ese auto nunca las haya defraudado. No había una ecuación para calcular el valor de llegar al trabajo cuando el presupuesto no alcanzaba para más, de sobrevivir caminos que otros autos no sobrevivirían. De ser el auto que apareció en el fondo de cada fotografía familiar importante de una generación entera.
En 1977, Ford dejó de producir el Maverick en Estados Unidos. La línea se cerró sin fanfarria, sin ningún reconocimiento especial de lo que se estaba terminando. Simplemente dejó de existir en los catálogos americanos como si nunca hubiera sido gran cosa. En América Latina la producción continuó por algunos años más dependiendo del país. Lo cual creó una situación extraña donde el auto seguía vivo en los mercados que más lo amaban mientras ya había sido declarado obsoleto en el mercado donde nació. Esa asimetría decía algo importante sobre cómo Ford entendía sus mercados latinoamericanos. Los veía como destinos secundarios, como mercados donde podías vender lo que ya no querías vender en casa, no como fuentes de información valiosa sobre lo que realmente importaba a los compradores. Si alguien en Dearborn hubiera prestado atención a lo que estaba pasando en las calles de Sao Paulo o de Ciudad de México, habría visto que el Maverick no era un auto en declive. Era un auto que seguía siendo amado con una intensidad que el mercado americano rara vez produce. Pero nadie estaba prestando esa atención. Y eso iba a tener consecuencias. Hay una cosa que las corporaciones grandes hacen con una consistencia que bordea lo patológico y es confundir la velocidad de una decisión interna con la velocidad a la que el mundo exterior procesa esa decisión. Ford decidió en meses terminar con el Maverick. El mercado tardó años en entender qué había pasado y décadas en perdonarlo, si es que alguna vez lo perdonó del todo. Cuando el Maverick desapareció de los concesionarios americanos en 1977, los compradores que llegaban preguntando por él recibían una respuesta que en ese momento parecía administrativa y que en realidad era una pequeña ruptura de contrato. Ya no lo hacemos. Tenemos el Fairmont que es mejor en muchos sentidos. Permítame mostrarle. Y algunos aceptaban la propuesta y miraban el Fairmont con la disposición de quien intenta ser razonable ante algo que no pidió. Otros simplemente se iban. No a otro concesionario Ford. Se iban a Toyota. Se iban a Datsun. Se iban a Volkswagen. Se iban a cualquier lugar donde pudieran encontrar lo que el Maverick les había dado sin tener que aceptar un sustituto que nadie les había pedido. Ese movimiento silencioso de compradores hacia otras marcas no apareció inmediatamente en los reportes de ventas de Ford como consecuencia directa de la cancelación del Maverick. Apareció diluido en tendencias generales de mercado, en el crecimiento de las importaciones japonesas, en la crisis energética, en factores macroeconómicos que hacían muy conveniente no mirar demasiado de cerca la causa específica. Pero estaba ahí. Cada comprador que se fue a Datsun porque Ford ya no tenía lo que él necesitaba era un voto silencioso contra una decisión que nunca se sometió a votación. En México la historia tuvo sus propias capas de ironía. Ford México continuó produciendo versiones del Maverick durante algunos años después de que la línea americana cerrara. Lo cual significaba que había una demanda real y sostenida que el mercado estaba expresando con claridad. Los compradores mexicanos seguían queriendo ese auto. No un sucesor, no una alternativa, ese auto específico. Esa señal debería haber llegado a Dearborn como información valiosa sobre qué características del Maverick eran irreemplazables para cierto tipo de comprador. No llegó. O si llegó, llegó al fondo de una carpeta que nadie abrió. Lo que sí llegó, con mucha más claridad, fueron las presiones financieras de Ford a nivel global en la segunda mitad de los años 70. La compañía estaba navegando aguas complicadas. La competencia japonesa se intensificaba. Los costos de producción subían. Las regulaciones ambientales y de seguridad requerían inversiones enormes. En ese contexto, mantener líneas de producción locales en mercados latinoamericanos para un modelo que ya había sido declarado obsoleto en Estados Unidos era difícil de justificar en cualquier junta de directivos. La lógica era impecable desde adentro. Era completamente ciega desde afuera. Porque lo que esa lógica no veía era que cada día que el Maverick seguía rodando por las calles de Monterrey o de Puebla o de Guadalajara era un día en que Ford estaba ganando algo que no aparece en ningún estado financiero trimestral. Estaba ganando la renovación silenciosa de una promesa. La confirmación de que el auto que le vendiste a alguien hace 10 años todavía funcionaba. Todavía cumplía. Todavía estaba ahí cuando lo necesitaban. Y esa confirmación cotidiana, multiplicada por millones de propietarios, es la diferencia entre una marca que la gente usa y una marca que la gente defiende. Ford estaba a punto de dejar de merecer ese tipo de defensa. Y lo haría de una manera que tardaría décadas en revelar su verdadero costo. Existe un momento en la historia de cualquier producto verdaderamente querido donde la desaparición deja de ser solo una noticia comercial y se convierte en algo más personal.
más íntimo. Más parecido a una pérdida real que a una simple discontinuación de catálogo. El Maverick llegó a ese momento con una velocidad que tomó por sorpresa incluso a quienes lo observaban desde afuera. Los clubes de entusiastas que comenzaron a formarse a mediados de los 80 en México y en Brasil no fueron una respuesta organizada a ninguna estrategia de marketing. Nadie los convocó. Nadie les dio un manual. Surgieron de la manera en que surgen las cosas que importan de verdad, orgánicamente, porque la gente que ama algo encuentra a otra gente que lo ama y descubre que el amor compartido se multiplica en lugar de dividirse. Había algo específico en la comunidad de propietarios del Maverick que lo diferenciaba de otras comunidades de autos clásicos. No era solo nostalgia, aunque la nostalgia estaba ahí, profunda y real. Era también una especie de orgullo de clase. El Maverick había sido el auto de la gente que no tenía mucho. El auto que le demostraba a quien no tenía dinero de sobra que también podía tener algo confiable, algo digno, algo que no los trataba como ciudadanos de segunda categoría del mercado automotriz. Restaurar un Maverick no era solo devolverle la vida a una máquina. Era reivindicar algo sobre el tipo de personas que lo habían manejado. Era decir, nosotros también importábamos. Nuestras historias también merecen ser preservadas. Esa dimensión de clase en la identidad del Maverick es algo que las automotrices rara vez entienden porque las automotrices piensan en segmentos de mercado, en rangos de ingreso, en perfiles de comprador. No piensan en dignidad. No tienen una casilla en su base de datos para capturar si un producto hizo sentir a alguien que merecía estar en el mercado. Pero eso es exactamente lo que el Maverick había hecho por millones de familias latinoamericanas. Y es exactamente lo que se perdió cuando desapareció. En Brasil el fenómeno fue particularmente intenso. El Maverick brasileño había desarrollado durante sus años de producción una identidad tan local, tan incorporada al paisaje urbano y cultural del país, que su desaparición se vivió casi como una amputación. Las ferias de autos clásicos brasileñas de los años 90 tenían siempre su contingente de Mavericks restaurados con una dedicación que iba mucho más allá de lo que cualquier análisis de costo-beneficio podía justificar. Gente que había invertido en la restauración de su auto más de lo que el auto valía en cualquier mercado razonable, porque el valor que buscaban no era de mercado. Era de otra naturaleza completamente. Hay un término que los economistas usan cuando quieren describir algo que tiene valor para quien lo posee pero que ese valor no se refleja en ningún precio de mercado. Lo llaman valor de uso, distinto del valor de cambio. El Maverick restaurado en el garaje de alguien que lo maneja 3 veces al año a ferias de autos clásicos no tiene un valor de cambio que justifique la inversión que se le hizo. Pero tiene un valor de uso que para esa persona es inconmensurable. Es la conexión con algo que fue. Con una versión de sí mismo o de su familia que existió en relación con ese auto. Con un tiempo que no vuelve pero que puede visitarse cada vez que el motor arranca y suena exactamente como sonaba hace 40 años. Ford no puede reclamar crédito por eso. Ford canceló el auto. Lo que sobrevivió a pesar de Ford, no gracias a Ford. Y esa distinción importa porque dice algo sobre la naturaleza del amor que la gente le tiene a ciertas cosas. Un amor que no necesita el permiso de ninguna corporación para existir y que persiste mucho más allá de cualquier decisión estratégica tomada en una sala de juntas. La segunda muerte del Maverick fue, en muchos sentidos, peor que la primera. Porque la primera se podía atribuir a la presión del mercado, a la crisis del petróleo, a la competencia japonesa. A una confluencia de factores externos que hacía difícil sostener el argumento de que Ford actuó de mala fe. La segunda no tenía esa excusa. Para finales de los años 80, Ford enfrentaba en América Latina un vacío que no terminaba de llenar. El Fairmont no había logrado en los mercados latinoamericanos lo que sus promotores esperaban. No porque fuera un mal auto, sino porque no era el Maverick. No tenía la misma relación precio-valor que había convertido al Maverick en la opción obvia para cierto tipo de comprador. No tenía la misma reputación de durabilidad construida durante años de uso en condiciones que Detroit nunca había diseñado para sus autos. Y sobre todo, no tenía la historia. No tenía los 15 años de promesas cumplidas que hacían que recomendar el Maverick a un familiar fuera algo que se hacía con la confianza de quien recomienda algo que conoce íntimamente. Los ejecutivos de Ford en América Latina veían el problema con claridad. Había un segmento del mercado que seguía pidiendo lo que el Maverick había sido. Un comprador que no quería aspiraciones premium, que no quería tecnología de punta, que no quería el auto del futuro. Quería algo que funcionara, que durara y que no lo arruinara financieramente.
Ese comprador existía en millones y Ford no tenía nada concreto para ofrecerle. Las propuestas que llegaron a Dearborn desde las subsidiarias latinoamericanas para mantener viva alguna versión del Maverick o para desarrollar un sucesor directo que conservara su esencia encontraron en las oficinas centrales la misma respuesta que suelen encontrar las propuestas que vienen de mercados considerados secundarios. Fueron estudiadas, analizadas, puestas en comités, devueltas con preguntas adicionales y eventualmente archivadas. No con crueldad, con indiferencia. Que en muchos sentidos es peor. La indiferencia corporativa hacia los mercados latinoamericanos no era un fenómeno exclusivo de Ford. Era una actitud generalizada en las automotrices americanas de esa época que veían a América Latina como un mercado de segunda velocidad donde podías vender lo que ya no vendías en casa, donde las exigencias de los compradores eran menores y donde la rentabilidad por unidad justificaba mantener líneas de producción de modelos que en Estados Unidos habrían sido impensables. Lo que esa actitud no calculaba era el costo de tratar a un mercado como secundario cuando ese mercado te está dando información primaria sobre lo que realmente valoran los compradores humanos. No los compradores abstractos de los modelos de mercadotecnia, sino los compradores de carne y hueso que tienen familias y presupuestos ajustados y necesidades reales que satisfacer. El comprador latinoamericano del Maverick era en muchos sentidos el comprador más honesto que Ford tenía. No lo compraba por estatus. No lo compraba porque estuviera de moda. No lo compraba porque algún influencer de la época lo hubiera recomendado. Lo compraba porque funcionaba. Porque era lo que necesitaba al precio que podía pagar. Ese tipo de comprador es una fuente de información valiosísima sobre los elementos esenciales de un producto, sobre qué es lo que realmente importa cuando se elimina todo lo que es accesorio. Ford estaba sentado sobre esa fuente de información y no la estaba leyendo. Y mientras no la leía, Toyota y Datsun sí la estaban leyendo. Con consecuencias que se harían evidentes en los años siguientes. Hay un tipo de error corporativo que es especialmente difícil de detectar en el momento en que se comete porque se parece demasiado a una decisión correcta. Ford en los años 80 estaba moviendo sus recursos hacia segmentos del mercado que prometían mayores márgenes, mayor crecimiento, mayor relevancia en los mercados desarrollados. Estaba invirtiendo en tecnología, en diseño, en posicionamiento premium. Estaba haciendo, en términos de estrategia convencional, exactamente lo que se supone que debe hacer una empresa que quiere crecer. Lo que no estaba haciendo era mantener la promesa que había construido en América Latina durante 15 años. Y esa omisión iba a tener un costo que no aparecería en ningún reporte inmediato pero que se acumularía silenciosamente en la disposición de millones de compradores a volver a confiar en la marca cuando llegara el momento de decidir su próximo auto. La confianza funciona de una manera que los modelos financieros no capturan bien. No es lineal. No se acumula en proporción directa a los años que llevas cumpliendo tus promesas. Se acumula despacio, con esfuerzo, con consistencia repetida durante mucho tiempo. Y se pierde rápido. Un solo momento de traición puede erosionar años de confianza construida. No necesariamente de manera dramática, no necesariamente con una declaración explícita de ruptura. A veces simplemente con la sensación de que algo cambió. De que la relación ya no es lo que era. De que la próxima vez que tengas que tomar una decisión, quizás valga la pena explorar otras opciones. Eso es lo que Ford estaba sembrando en la segunda mitad de los 80 en América Latina. No una ruptura dramática sino una erosión silenciosa de la confianza que el Maverick había construido. Cada comprador que llegaba a un concesionario Ford buscando algo parecido a lo que el Maverick había sido y se iba con las manos vacías o con un sustituto que no le convencía del todo era un comprador que la próxima vez iba a empezar su búsqueda con menos lealtad predeterminada hacia la marca. Mientras tanto las marcas japonesas continuaban haciendo exactamente lo que Ford había dejado de hacer. Continuaban ofreciendo confiabilidad accesible sin excusas. El Toyota Corolla, el Datsun Sentra, el Honda Civic de esa época no eran autos glamorosos. No intentaban serlo. Eran precisamente lo que el Maverick había sido en su mejor momento, una promesa simple y cumplida de que el auto iba a funcionar, que no iba a romper el presupuesto en reparaciones. Que iba a estar ahí mañana igual que estuvo hoy. Los compradores latinoamericanos que habían sido leales al Maverick no se fueron todos de golpe. La lealtad acumulada durante 15 años no se evaporó en una temporada. Pero fue migrando. Gradualmente, casi imperceptiblemente, fue encontrando otros destinos. Y Ford tardó años en darse cuenta de que lo que estaba perdiendo no era solo participación de mercado.
Estaba perdiendo la categoría de marca de confianza que el Maverick le había ganado con tanto esfuerzo. Hay algo particularmente doloroso en ese proceso de erosión silenciosa porque no tiene un momento dramático que sirva de lección clara. No hay una fecha en el calendario que pueda señalar y decir, ahí fue cuando Ford perdió a América Latina. Fue un proceso lento, acumulativo, casi invisible hasta que los números empezaron a contar una historia que ya era muy difícil de revertir. Y mientras ese proceso ocurría, el Maverick seguía rodando. En las calles de Guadalajara, de Sao Paulo, de Buenos Aires, en los caminos secundarios de Colombia y Venezuela. Los Mavericks que habían sido vendidos una década antes seguían funcionando con esa obstinada confiabilidad que había sido la base de todo. Como si el auto se negara a dar la razón a la decisión que lo había cancelado. El año 2022 tiene una ironía que muy poca gente supo leer correctamente cuando ocurrió. Ford anunció el lanzamiento de un nuevo modelo que llevaría el nombre Maverick. Una pick-up compacta e híbrida, diseñada para un comprador urbano que necesitaba la versatilidad de una camioneta sin el tamaño ni el consumo de las pick-ups tradicionales. El auto era inteligente. La estrategia tenía sentido. El precio era competitivo. Y el nombre era una confesión. Porque si el nombre Maverick no tuviera valor, nadie lo habría desenterrado 45 años después de haberlo cancelado. Si hubiera sido simplemente un capítulo cerrado de la historia automotriz de Ford, se habría quedado en los archivos como un dato histórico sin relevancia comercial. El hecho de que alguien en Dearborn, en alguna reunión de estrategia de marca, haya dicho ese nombre y todos en la sala hayan reconocido inmediatamente su peso, su resonancia, su capacidad de evocar algo positivo en la memoria colectiva de los compradores, dice todo lo que necesita saber sobre el error que se cometió en 1977. El nombre todavía valía. Después de 4 décadas y media de silencio, después de ninguna publicidad, de ningún producto nuevo, de ninguna inversión activa en mantenerlo presente en la conversación cultural, el nombre Maverick todavía evocaba algo que Ford quería evocar. Confiabilidad. Accesibilidad. Honestidad. La promesa de un auto que cumple sin pretensiones. Eso es extraordinario. Eso habla de la profundidad con que ciertas marcas se instalan en la memoria colectiva cuando han sido construidas con honestidad durante suficiente tiempo. El Maverick original no necesitó que nadie lo mantuviera vivo. Sobrevivió por la pura fuerza de las experiencias que había dejado en las personas que lo usaron. Pero la historia del Maverick 2022 tiene también su propia lección, más pequeña pero igualmente reveladora. El nuevo Maverick era un buen auto. Funcionaba bien, recibió buenas reseñas, encontró su mercado. Pero en América Latina, donde el nombre original tenía su mayor carga emocional, la recepción fue complicada. Para los propietarios de Mavericks originales que todavía los restauraban con devoción en sus garajes, el nuevo Maverick era un extraño que llevaba el nombre de un amigo. Podía ser simpático, podía tener sus propios méritos, pero no era lo mismo. No podía serlo. Y ahí está la segunda lección de esta historia. Cuando matas una marca querida no solo pierdes lo que tenías. Complicas el futuro. Porque el nombre que enterraste se convierte en un fantasma que habita en la memoria de quienes lo amaron y cuando intentas resucitarlo ese fantasma aparece en la comparación. El nuevo Maverick iba a ser juzgado no solo por lo que era sino por lo que no era. Por la distancia que lo separaba del original. Por las maneras en que no cumplía la promesa que el nombre evocaba. Ese es el costo oculto de matar una marca querida. No termina cuando termina la producción. Continúa en cada intento futuro de usar ese nombre, en cada comparación inevitable. En cada propietario del original que mira el nuevo modelo con una mezcla de curiosidad y escepticismo que ninguna campaña publicitaria puede transformar completamente en entusiasmo. Ford había creado sin quererlo su propio estándar imposible. Y ese estándar iba a acompañarlos por el tiempo que el nombre Maverick siguiera existiendo en la memoria de alguien que había conocido el original. Existe una pregunta que esta historia inevitablemente provoca y que es más difícil de responder de lo que parece a primera vista. Si el Maverick era tan querido, si la lealtad que había construido era tan profunda y real, si las señales del mercado latinoamericano eran tan claras sobre su valor, ¿por qué Ford no lo vio? ¿Por qué una compañía con los recursos, la inteligencia y la experiencia de Ford tomó una decisión que en retrospectiva parece tan claramente equivocada? La respuesta no es tranquilizadora porque no implica villanía ni incompetencia simple. Implica algo más perturbador.
Implica que las organizaciones grandes tienen una forma particular de ceguera que se genera precisamente de su tamaño y de su sofisticación. Mientras más grande es una organización, más capas de abstracción se interponen entre quien toma las decisiones y el ser humano concreto que va a vivir las consecuencias de esas decisiones. Los ejecutivos de Ford que decidieron cancelar el Maverick no eran malas personas. Eran personas razonables tomando decisiones razonables dentro de un marco de referencia que tenía su propia lógica interna perfectamente coherente. Miraban números que decían cosas reales sobre costos de producción, márgenes por unidad, tendencias de mercado, presiones competitivas. Y dentro de ese marco de referencia, cancelar una línea que había alcanzado el final de su ciclo de vida comercial en el mercado principal era exactamente lo correcto. Lo que ese marco de referencia no contenía era la familia de Guadalajara que había dependido de su Maverick durante 10 años. No contenía al propietario brasileño que había convertido la restauración de su auto en un proyecto de identidad personal. No contenía al comprador colombiano que la próxima vez iba a ir a Toyota porque Ford ya no tenía lo que él necesitaba. Esas personas no cabían en el organigrama, no aparecían en los reportes de eficiencia, no tenían voz en ninguna junta directiva. Y eso es exactamente el problema. No que las corporaciones sean malvadas, sino que tienen sistemas diseñados para ver cierto tipo de información y son estructuralmente ciegas a otro tipo de información que con frecuencia es la más importante. Toyota no era más sabia que Ford en términos de inteligencia corporativa pura. Toyota era más humilde en un sentido muy específico. Era más capaz de reconocer que los números que podía medir no eran todos los números que importaban. Que había valor en los mercados latinoamericanos que no cabía en sus modelos financieros pero que era perfectamente real. Que la confianza de un comprador que recomienda tu auto a su familia sin que nadie se lo pida vale más que cualquier campaña publicitaria y que esa confianza se construye y se mantiene de maneras que no aparecen en ningún reporte trimestral. Ford aprendió esa lección eventualmente. La aprendió de la manera más costosa posible, cediendo terreno en mercados que había tardado décadas en construir. Viendo cómo compradores que habían sido leales a la marca se llevaban su confianza a otra parte y ya no regresaban con la misma facilidad con que se fueron. La historia del Maverick no es la historia de un fracaso de ingeniería. No es la historia de un producto defectuoso o de una empresa corrupta. Es la historia de una forma de éxito que se volvió invisible para quienes lo habían creado. Un éxito tan sólido, tan integrado en la vida cotidiana de millones de personas, tan naturalmente presente en el paisaje de una región entera, que dejó de verse como algo que requería cuidado activo y empezó a verse como algo que simplemente existía y que podía ser reemplazado sin mayor consecuencia. Esa ilusión, la ilusión de que lo que construiste con esfuerzo puede mantenerse solo indefinidamente sin que lo cuides, es quizás el error más costoso que puede cometer cualquier empresa. Y Ford lo pagó con 15 años de erosión silenciosa en los mercados donde más lo necesitaba. Hay un sábado por la mañana en algún lugar de México, probablemente en una ciudad secundaria, quizás en Jalisco o en Tamaulipas o en Nuevo León, donde alguien tiene las puertas del garaje abiertas y está trabajando en un Maverick que compró hace años porque no podía dejar que terminara en un desuesadero. Las manos llenas de grasa, una radio tocando algo que no ha cambiado en 40 años, el auto levantado con una paciencia que el mundo moderno ya no entiende muy bien. Alguien le pregunta por qué se toma tanto trabajo por un auto tan viejo. Y la respuesta, si viene después de un silencio que dice más que cualquier explicación. Porque este fue el auto de mi padre. Porque en este auto aprendí a manejar. Porque había algo en este auto que los que vinieron después no tuvieron. Algo que no sé nombrar exactamente pero que reconozco cada vez que el motor arranca y suena igual que siempre. Esa respuesta, expresada con palabras simples de alguien que no tiene vocabulario de marketing pero tiene décadas de memoria con la marca, captura algo que Ford nunca pudo capturar en ningún reporte. El Maverick no era solo un auto. Era un argumento. Un argumento hecho de acero y hule y motor y kilómetros recorridos que demostraba algo fundamental, que también la gente sin mucho dinero merecía algo confiable. Que la dignidad en el mercado no era exclusiva de quien podía pagar más. Ese argumento no murió cuando Ford canceló la producción. Siguió circulando en las calles en cada Maverick que seguía rodando, en cada restauración terminada con orgullo. En cada reunión de propietarios donde nadie necesitaba explicar por qué el auto importaba porque todos en el lugar ya lo sabían. Lo que esta historia le deja al mundo de los negocios es algo más profundo que una lección de estrategia de marca. Es un recordatorio sobre la naturaleza de la confianza.
La confianza no es un activo que posees. Es algo que las personas te prestan. Te lo prestan cada vez que eligen tu producto sobre otro, cada vez que te recomiendan sin que nadie se los pida, cada vez que construyen un pedazo de su vida cotidiana alrededor de algo que tú hiciste. Y cuando eso ocurre, cuando alguien deposita en lo que construiste un trozo de su confianza, de su memoria, de su identidad, adquieres una responsabilidad que ningún documento legal va a mencionar pero que es completamente real. Ford tenía esa responsabilidad con millones de familias latinoamericanas. La responsabilidad de cuidar algo que ellas habían cuidado. De reconocer que el valor que el Maverick tenía no era el valor que Ford le había puesto sino el valor que la gente le había dado con sus años de uso y de recomendaciones y de madrugadas en que el motor arrancó cuando más lo necesitaban. No la honraron. Lo hicieron sin mala intención, con la racionalidad limpia de quien mira los números correctos y llega a las conclusiones incorrectas. Pero no la honraron. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que una curiosidad automotriz. En algo que cualquier persona que construya algo con el tiempo y la confianza de otros debería leer con atención. Porque el error de Ford no fue técnico. No fue financiero. Fue humano. Fue no haber preguntado, antes de tomar la decisión, cómo se van a sentir las personas que depositaron algo de sí mismas en esto. El Maverick sigue vivo. No en ningún catálogo de ninguna automotriz. Vive en los garajes donde alguien le devuelve el color que el tiempo le quitó. En los foros donde propietarios de 3 países distintos comparten donde encontrar una pieza que ya no se fabrica. En las ferias de autos clásicos donde se detiene a la gente en seco y provoca esa mezcla específica de nostalgia y admiración que solo producen las cosas verdaderamente queridas. Ford canceló el auto. No pudo cancelar lo que el auto significaba. Y esa distinción, pequeña en apariencia, enorme en realidad, es la lección más importante que esta historia tiene para ofrecer. Lo que construyes con honestidad y con el tiempo de otros no te pertenece del todo. Parte de ello vive en las personas que eligieron creer en ti. Y esa parte, la más valiosa de todas, merece ser cuidada con el mismo respeto con que ellas te la confiaron.